Bueno, dice la palabra del Señor, Evangelio según San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, yo creo que es bueno que esta noche demos un repaso y tratemos de explicar ciertas cosas y a ver si podemos entender ciertos, ciertos estados o conceptos de la Biblia, de la palabra de Dios. Es difícil o complicado ignorarlos. Dice la Sagrada Escritura que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Pues es el Evangelio. Él es el espíritu de la profecía. Además, el apóstol San Pedro dijo, tenemos también la palabra profética a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces dice que la Biblia es una antorcha que ilumina en un lugar oscuro, o sea, en una mente, en un corazón cegado por la dureza, por la incredulidad, por el pecado, pero que si la palabra de Dios logra penetrar allá al fondo de ese corazón oscurecido, lo va a llenar de luz y lo va a poder rescatar de su ignorancia o de su pecado y liberarlo de sus ataduras, cualquiera que ellas sean. Escudriñar las Escrituras creo que es el mensaje, es el llamado de Dios y por qué no decir el mandato. Escudriñar las Escrituras es leerlas, escucharlas, profundizar en ellas, profundizar en su conocimiento, que es la sapiencia, es el conocimiento de Dios, profundizar en, en la palabra de Dios para crecer en ella, crecer en ese conocimiento y permitir a la palabra de Dios que opere los buenos propósitos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay dos cosas para reseñar en esta parte. Dice, en ellas tenéis la vida eterna, en las Escrituras. Si usted quiere ser salvo, definitivamente le toca apoyar su fe, le toca profundizar su fe en la palabra de Dios. No hay otra manera, es la única. Dice que en ellas tenéis la vida eterna, en las Escrituras, la palabra de Dios. Y hay una razón que el Señor nos la expresa cuando dice, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Usted no puede conocer a Dios de ninguna otra manera. No hay otra forma de conocer a Dios. En ninguna otra parte le podrán hablar y explicar e indicar claramente acerca de Dios
si se prescinde de la Sagrada Escritura. Todo es caos, todo es vacío y oscuridad. La palabra de Dios es la antorcha, o lo que dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El otro texto, el 38, o sea, el anterior, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, la palabra de Dios no es de pronto para tener un ejemplar de la Biblia en la casa y tenerla de pronto en algún lugar de la alcoba o en un atril en la casa, y tenerla simplemente como adorno o como un instrumento supersticioso, nada más. La palabra de Dios hay que permitirle que llegue al corazón, que entre al corazón y que entre a morar en el corazón de la persona, de cada individuo. La Biblia nos cuenta de una mujer que oía atentamente a Pablo, y dice la Biblia que esta mujer abrió el corazón para oír la palabra de Dios. Dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Abrió el corazón, ¿para qué? Para que penetre la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Abrir el corazón para darle una oportunidad a Dios de que entre a morar en nosotros, a ser parte de nuestra vida, a ser un integrante en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros propósitos del diario vivir, a estar con nosotros, como el Señor Jesucristo lo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Ven lo que está diciendo Dios? Usted tiene que empezar por amar al Señor, por querer el Evangelio, y permitirle desde esa perspectiva que el Señor penetre a su corazón, venga a su vida para formar parte de sus propósitos, de sus pensamientos, de los proyectos de su vida, para que el Señor sea parte de las decisiones que usted tome cada día. Nos habla de los judíos. A ellos es que le dice: mire, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en vosotros, porque aquel a quien él envió, vosotros no creéis. Dice la Biblia que el Señor vino a los suyos, o sea, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Además dice que le crucificaron. Dice que si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria.
No hay otra manera de conocer a Dios. Yo quiero decirle dos cosas. El propósito de las profecías. Por ejemplo, las profecías nos dicen que Jesús había de nacer de una virgen. De eso nos habla el profeta Isaías. ¿Cuál fue el cumplimiento? Exactamente ese. El ángel Gabriel vino a una virgen para darle el anuncio de que sería la madre de ese niño Mesías. Así que esa profecía del profeta Isaías, 650 años antes, se cumple cuando el ángel da ese anuncio, y cuando ese niño nace, entonces los ángeles cantan diciendo: hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La Sagrada Escritura nos cuenta, las profecías nos dicen que Jesús sería llamado Nazareno, los profetas. Y en efecto, así fue. En efecto, eso fue lo que sucedió. Y dice la Biblia que para que se cumpliera la Escritura, lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Las profecías nos dicen que él sería llamado Galileo. Y bueno, ustedes lo ven, que luego que regresa a la familia de Egipto, él se establece en Nazaret, y cuando es bautizado, va de lleno a vivir en Capernaum, que es territorio de la Alta Galilea. La Escritura nos cuenta, o la profecía nos dice, unos 900 años, fue David el que dijo que sería traicionado por un amigo. Y se cumple esa profecía cuando Judas lo traiciona por 30 monedas de plata. La profecía decía: el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La profecía dice que ese Mesías sería muerto, sería despreciado, perseguido, odiado, que viviría pobre, que moriría, y moriría para redimirnos, para salvarnos. De eso habló Isaías. Y en efecto, eso sucedió. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, tal como estaba profetizado. La profecía dice que él moriría, pero que resucitaría al tercer día. De eso nos habló Oseas. Y en efecto eso sucedió. Cristo murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó, nos dice Pedro, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. De otra manera, la Sagrada Escritura o el Señor alega diciendo
que habían unos testigos que hablaban de él, que testificaban de él. Y el Señor cita a esos testigos. Abraham. Dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. Cita a Moisés, que los escritos de Moisés hablan de él, los profetas. El Espíritu Santo es un testigo. Cuando dice en su bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando entra a Nazaret y entra al templo, le es entregado, le entregan el libro de la ley. Y el Señor abre el libro de la ley y encuentra una profecía de Isaías. Enrolla el libro, lo da al ministro y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, es muy claro, es muy evidente. Queda completamente claro, establecido claramente lo que la Sagrada Escritura nos dice aquí en San Juan. Nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay un caso que quisiera citar ya para terminar, que el libro de los Hechos menciona, y es que Pablo va a Filipos y allí es golpeado, allí predica el Evangelio, y allí es golpeado, encarcelado y posteriormente es libertado de aquella prisión. Se traslada a otra ciudad llamada Tesalónica. Allí en Tesalónica nos dice que se convierte un buen número de personas, de griegos piadosos y mujeres nobles. Muchas personas se convierten y luego se alborota toda la ciudad contra él. Y es necesario, se hace necesario que Pablo salga rápidamente de esta ciudad para evitar cualquier atentado contra él, contra su vida o contra sus compañeros. Inmediatamente es trasladado a otra ciudad llamada Berea. Pero dice la Biblia, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mire esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. El resultado: así que creyeron muchos de ellos, y muchas mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando la persona recibe la palabra de Dios, le abre el corazón, mire el producto de esa acción, mire lo que sucede.
que la persona cree en Dios, se convierte a Dios, se libera de sus ataduras para empezar una nueva vida, para tener un nuevo empezar en su vida, para empezar un camino de satisfacción, de esperanza, de alegría y de consolación. Miren lo que produce la palabra de Dios. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estamos en Samaria en este momento, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso produce el Evangelio. El Evangelio produce sanidad. El Evangelio produce gozo. El Evangelio nos acerca a Dios. O mejor, el Evangelio trae a Dios a morar con nosotros, a ser parte de nosotros, a ser parte de nuestra vida, a ser parte de nuestro hogar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús te bendiga y que tengas una feliz noche.